Amadísimos hermanos, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo y también en nuestra muy amada Madre, la Virgen María. En el día de hoy, domingo tercero, después de Pascua, la Iglesia pone a nuestra consideración en la liturgia de la palabra correspondiente a la misa de hoy, y siempre siguiendo el rito llamado extraordinario o latino, que es el que normalmente venimos celebrando. La Iglesia pone en nuestra consideración, repito, unas palabras de nuestro Señor Jesucristo contenidas en el Evangelio de San Juan y que forman parte del discurso pronunciado por el Maestro, por Jesús, a sus discípulos como despedida en la noche de la última cena. En ese fragmento, parte de su discurso de despedida, nuestro Señor le dice a sus apóstoles, como siempre, unas palabras tan sentidas como profundas. Les dice así, más o menos. Estamos en el capítulo 16 de San Juan. Dirigiéndose a ellos, les habla de esta manera: mirad, todavía un poco de tiempo y aún estaré con vosotros. Pero pronto os dejaré y vosotros lloraréis y sentiréis mi ausencia, mientras que el mundo a su vez se alegrará y os perseguirá de todas formas y maneras. Vosotros, digo, lloraréis mi ausencia, como la mujer cuando llega el momento del parto y se siente con los dolores. Pero mirad que yo voy al Padre, dice a sus discípulos, y pasado ese poquito de tiempo, de nuevo volveré y estaré con vosotros. Y os alegraréis, lo mismo que la mujer se alegra cuando llega el momento en que por fin viene un hijo al mundo. Os alegraréis, digo, y yo de nuevo estaré con vosotros, y entonces sentiréis vuestro triunfo definitivo, y además yo os daré, como siempre, pero ahora de manera definitiva, mi alegría. Y esta mi alegría permanecerá ya para siempre con vosotros, y además, os lo prometo, nadie os la podrá arrebatar. Estas palabras del Maestro, amados hermanos míos, tomadas como es lógico al pie de la letra y en el contexto y momento en el que fueron pronunciadas, es decir, pocas horas antes de su pasión y de su muerte, pues claro está, hemos de tomarlas, como digo, en su sentido obvio y original. Se trata de despedirse de sus apóstoles en esos momentos tan dolorosos y tan profundos y tan sentidos, en el que la muerte se aproxima y en el que los va a dejar definitivamente. Os lo sentiréis, lloraréis mi ausencia, mientras que el mundo se alegrará. Pasado también otro poco de tiempo, de nuevo estaré con vosotros y os daré mi alegría, la cual ya la tendréis para siempre y nadie os la podrá arrebatar. Pero teniendo en cuenta que las palabras de nuestro Señor tienen siempre un sentido que trasciende todos los momentos de la historia, todos los tiempos, y han sido pronunciadas para todos los hombres, y teniendo en cuenta también que estas a las que hoy nos referimos forman parte del sermón de despedida de la última cena, el cual, dada su trascendencia e importancia, está dirigido en realidad hacia todos los hombres, todos los cristianos que habían de ser y que han sido y que serán a lo largo de la historia. Teniendo en cuenta estas circunstancias, digo, hemos de tomarlas también, como siempre,
en un sentido completamente actual. Un poco de tiempo y aún me tendréis entre vosotros, pero muy poco tiempo, porque en realidad después desapareceré de vuestra vista, me marcharé, mientras que vosotros lloraréis mi ausencia y el mundo os perseguirá. Pero también os prometo que pasado este poco de tiempo volveré a vosotros y entonces os devolveré vuestra alegría, la cual nadie os podrá arrebatar ya para siempre, para nunca jamás. Digo, hermanos míos queridos, que estas palabras del Señor, como siempre, tan profundas y tan importantes, y dado el contexto en el que fueron pronunciadas, el sermón de la última cena, un sermón válido y actual para todos los hombres, todos los cristianos en todos los tiempos, pues tienen su momento, su actualidad absolutamente presente. Estamos asistiendo, como todos sabéis, queridos hermanos míos, a unos momentos decisivos en la historia de la Iglesia y en la historia del mundo. No vale volver la cabeza para otro lado, no vale restarle importancia, no vale pensar con indiferencia y con la esperanza en un futuro incierto, pensando que de todas formas todo se arreglará y demás pensamientos que en momentos parecidos todos los hombres nos solemos hacer para consolarnos y para disimular nuestros sentimientos cuando estos son dolorosos o adversos. Digo que estamos asistiendo a momentos muy graves, a pesar de que muchos lo niegan expresamente, o como he dicho antes, miran para otro lado, o le restan importancia, o lo que quieran, pero no hay más que mirar lo que ocurre a nuestro alrededor, no hay más que mirar lo que está sucediendo en la Iglesia, los actos de culto, los actos públicos de culto, por ejemplo, la asistencia a misa, comprobamos las iglesias vacías, comprobamos los criterios de la gente, antes siempre cristianos, procedentes de familias cristianas, de padres y abuelos cristianos, con criterios actualmente absolutamente mundanos. Vemos, lo sabemos con toda clarividencia, porque los hechos están ahí, vemos como costumbres que siempre han sido consideradas como pecados, como actos nefandos, absolutamente contrarios, ajenos, opuestos a la naturaleza humana, hoy en día son considerados como válidos, como legítimos, incluso como actos absolutamente honrosos y dignos de ser proclamados a título de gloria y a título de logros que el mundo moderno no ha conseguido después de épocas pasadas, oscuras y sumergidas en una oscuridad de la cual ha sido superada. Si vemos las estadísticas, si vemos lo que ocurre a nuestro alrededor, y vemos los seminarios, vemos las escuelas de los religiosos, y vemos el ambiente en general, vemos los colegios, vemos la enseñanza, vemos la forma como se viven las familias, observamos la destrucción de la familia, observamos como vicios nefandos, los crímenes como se han extendido y legalizado, y hoy día además son considerados como absolutamente normales. Podemos hacer, por ejemplo, una encuesta sobre el aborto, un crimen nefando, y vemos que la mayoría de los católicos, un elevadísimo tanto por ciento, piensan en la normalidad y en la legalidad de tales pecados, etcétera, etcétera. Como digo, todo esto nos hace pensar, puesto que vivimos una situación de gravedad, vemos como la jerarquía también ha perdido todo su prestigio y toda su relevancia, vemos como sus enseñanzas, antes consideradas como magisterio de la Iglesia, a la cual todos los cristianos católicos nos sometíamos respetuosamente y con un pleno sentido de la obediencia, etcétera, etcétera. Vemos como todo eso se ha subvertido y vemos, seamos sinceros, abramos los ojos y vemos la realidad de un mundo completamente pagano y de una Iglesia que los mayores
Lo sabemos expresamente porque hemos vivido tiempos pasados en los cuales la Iglesia era de otra forma. Y los demás, los jóvenes, ya no lo saben, no lo conocen, pues no lo han presenciado, apenas se han oído hablar de ello, o han oído hablar con falsedades. Pero de todas maneras, de una forma o de otra, tanto los unos como los otros, sabemos muy bien que la Iglesia ha cambiado de una forma radical. Sabemos muy bien que la Iglesia, que antes tenía por objeto central y único y definitivo el de honrar a Dios y de proporcionar culto a Dios y considerar a la Iglesia como el instrumento de salvación necesario, al cual había de ser utilizado como tal instrumento para conseguir la salvación personal de cada hombre en este mundo, vemos como hoy día la Iglesia tiene por objeto al hombre, vemos cómo se ha convertido en una Iglesia con objetivos, con criterios y normas de comportamiento puramente humanas, conformes a las formas de pensar de las modernas filosofías, conformes a la estructura de pensamiento del hombre moderno, que ya no está dispuesto a pensar como se pensaba en épocas pasadas y someterse a una disciplina estricta, porque hoy se vive una vida de relajamiento, conducida por un falso sentido de la libertad, confundida con el libertinaje y con hacer lo que me da la gana o lo que me pide el capricho, etcétera, etcétera, etcétera. Y así podríamos seguir. Todo esto nos hace pensar, dado que hemos sido avisados por la Biblia y concretamente por las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no lo olvidemos, hermanos míos amados, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, a veces expresamente, otras veces son las enseñanzas de los apóstoles. Todo este conjunto de enseñanzas contenidos en ese libro sagrado que llamamos la Biblia. No olvidemos tampoco que este libro en conjunto, la Iglesia así lo ha considerado siempre y es norma acerca de la cual nunca se ha dudado. Este libro tiene como autor al Espíritu Santo. Es un libro inspirado, palabra por palabra. No olvidemos que el Espíritu Santo es llamado, concretamente por nuestro Señor Jesucristo también, como el Espíritu de la verdad. Y cuando Jesús habla de la verdad y cómo hemos de ser conducidos a la verdad, y a la verdad completa, y a una verdad tan firme que nos evitará caer en el error y ser engañados por el Padre de todas las mentiras, este Espíritu de verdad, este instrumento de verdad que nos conduce a la verdad con mayúscula, es el Espíritu Santo. Y este Espíritu de verdad, esta verdad con mayúscula, de la cual Jesús se atribuyó a sí mismo cuando dijo: yo soy la verdad, pero el Espíritu procede del Hijo, como procede también del Padre. Este Espíritu de verdad es el autor de la Sagrada Escritura. Él es la garantía última de que lo que se dice en la Biblia es absolutamente cierto. Por lo tanto, sería bueno, hermanos míos queridos, que nos atuviéramos a las palabras de la Biblia, a las enseñanzas contenidas en ella, puesto que proceden de Dios. Y la palabra de Dios es sagrada, es eterna, es inconmovible. Porque como decía Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hoy día, a través de tantos medios como hay de comunicación, orales, escritos y de todas formas y maneras, se difunden muchas palabras, muchos discursos y excesivas enseñanzas, procedentes generalmente de toda clase de filosofías puramente humanas y de hombres e instituciones que son completamente ajenos al cristianismo, a las enseñanzas de Cristo Jesús, el Señor. Se repiten, se difunden a cada momento en el mundo, día y noche, millones de palabras, de las cuales la mayoría son siempre contrarias y opuestas a las enseñanzas divinas. Pero si hacemos caso omiso del número y nos damos cuenta de quiénes son los autores, hombres, puramente hombres, y otra parte Dios, y que Dios es la verdad infinita, no puede engañarse, no puede engañarnos, nos ama hasta el extremo, nos envió a su Hijo para que diera la vida por nosotros y nos abrió el camino de la verdad, un camino de la verdad que es el camino de la salvación, como él mismo dijo Jesús
Es un camino estrecho, porque no nos engañemos, hermanos míos queridos. El verdadero camino de la salvación es siempre un camino estrecho y difícil. La senda que conduce a la vida, decía Jesús con palabras textuales, es siempre obtusa y abrupta y difícil. Y añadía él, y por ella camina muy poca gente. En cambio, el camino que lleva a la perdición es ancho y cómodo y fácil, y por él camina demasiada gente. Son palabras del Señor. Y sería bueno que frente a todas las filosofías humanas y tantas historias y discursos y teorías, millones de ellas, como oímos diariamente, procedentes de tantas bocas, generalmente nunca cristianas, frente a todo eso, nuestro buen corazón y nuestra inteligencia, nuestro buen sentido, y sabedores de que nos jugamos nada menos que la vida eterna, yo diría el sentido común, y utilizando un lenguaje vulgar, yo diría, por la cuenta que nos trae, pues miraríamos lo que más nos conviene. Y habrá cosa que nos convenga más que aquello que nos favorece, que nos lleva, que nos conduce al camino de la salvación eterna. Hemos pensado que la salvación es para la eternidad de eternidades, para ese sin fin, que es la eternidad, que no tiene término, que no tiene final, que no se puede medir ni siquiera por millones de años, porque en la eternidad no hay tiempo y no se acaba nunca. Nos hemos dado cuenta que del hecho de que hagamos caso a la palabra de Dios depende el que poseamos una eternidad feliz, en la cual vivamos la alegría perfecta, o una eternidad desdichada, en la cual pasemos toda ella lamentándonos con gritos de desesperación, o una desesperación y un dolor inmensos que además no tienen remedio y acerca de los cuales se sabe que no hay ninguna esperanza, porque la estancia en el infierno supone la desesperación más bien absoluta y total, para que lleva ya el tiempo sin tiempo, que no tiene fin bajo ninguna forma. Sería bueno, repito, que alguna vez nos paremos a considerar que estamos en tiempos tan difíciles, tan contrarios al Evangelio, en los cuales se cumplen o parecen cumplirse las enseñanzas y las profecías de Jesús y de los apóstoles referentes a los últimos tiempos. Hemos caído en la cuenta de que estas profecías y enseñanzas nos avisan de que los últimos tiempos de la Iglesia y del mundo sean tiempos difíciles, tiempos paganos, tiempos en los cuales al padre de todas las mentiras y por un tiempo puramente ilimitado pero efectivo, le será dado todo el poder engañador y seductor que posee la misma mentira, el padre de todas las mentiras, al final de los tiempos, y todo parece indicar que lo estudiamos porque se están cumpliendo las profecías, están sucediendo los hechos tal como han sido predichos. Ese poder seductor que recibirá, le será otorgado al padre de todas las mentiras, en los últimos tiempos ese poder adquirirá una fuerza realmente increíble, y hará falta que los cristianos estemos bien fundamentados en nuestra fe. Hará falta que vivamos lo que decía Jesucristo, el amor a la verdad, porque el que no ama la verdad, fijaos que no digo el que se conforma con la verdad, sino el que ama la verdad. Y el que ama la verdad, por principio, como consecuencia, odia la mentira. Pues esa actitud de amar la verdad y de odiar la mentira es la que nos guardará, la que hará que el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, nos conduzca de la mano y haga que no nos separemos de la senda estrecha en verdad, pero la senda que conduce a la vida. Que no hagamos caso de estas enseñanzas, que hagamos caso omiso de estos avisos, de los que depende nuestra salvación eterna, indicaría que hemos perdido todo indicio de sentido común, que hemos adquirido un estado prácticamente de locura, que hemos dejado el amor a la verdad, y dejar el amor a la verdad es hacer opción por la mentira.
Y no olvidemos, queridos hermanos míos, porque lo repetimos mucho, todo el que se encuentra engañado, sometido al espíritu del error, no se puede decir que tal sometimiento, que tal caída en el engaño sea involuntaria, porque todo lo que supone someterse al error y dejarse caer en el engaño requiere previamente haber abandonado el amor a la verdad y de una forma más o menos expresa, más o menos consentida, más o menos evidente, haber hecho el consabido pacto con la mentira. El padre de todas las mentiras, el espíritu del error, nos ha hecho su propuesta de una forma más clara o menos clara, siempre disimulada, siempre astuta, y nosotros, de forma más o menos expresa también, le hemos dicho que sí, o le hemos dicho que no, pero si le hemos dicho que sí, nos hemos dejado seducir por la mentira, y una vez que estamos acosados, engañados, sujetos, amordazados por el espíritu de la mentira, del error, estamos ya, hermanos míos, muy queridos, en el camino de la perdición. Estamos, por lo tanto, en los momentos próximos a la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en la cual, cuando venga glorioso a juzgar a los vivos y a los muertos, esa segunda venida que los teólogos la llaman la parusía, la segunda venida del Señor, que sucederá inevitablemente, que vendrá no como en la primera venida, en plan humilde, dispuesto a sufrir y a morir por nosotros, sino en plan de juez glorioso y triunfador, a juzgar a la humanidad entera, a los vivos y a los muertos. Pero ese momento es inminente, será más o menos próximo. No sabemos con exactitud cuándo ocurrirá, porque ese momento, según nos dice la revelación, se lo ha reservado el Padre en el secreto de su corazón. Sabemos, sin embargo, por lo dijo expresamente Jesucristo, que ese momento ocurrirá en el momento menos pensado. No será precisamente en esos instantes, en esas horas en las que los hombres estén más preparados, mejor dispuestos, mejor llevados por la expectación, por el sentimiento de expectación, esperando la llegada del Señor. No, será un momento, según dice Jesucristo, absolutamente inesperado. Es más, cuando menos lo penséis, no cuando lo penséis poco, sino cuando menos lo penséis, cuando menos os figuréis, cuando más tranquilos estéis, cuando más improbable os parezca su venida, cuanto más seguros os sintáis en esa situación, estado de crápula, de pecado, de paganismo, de pacto con el padre de la maldad y de la iniquidad, el padre de todas las mentiras. Cuanto más tranquilos os sintáis, cuanto más seguros os creáis, cuanto menos penséis en la venida del Hijo del Hombre, que llegará a pedirnos cuenta, será precisamente en ese momento. Cuando menos lo penséis, cuando menos lo esperéis, será cuando Él efectivamente venga. Pero antes de que llegue ese momento, inmediatamente antes de su venida, de su aparición segunda entre nosotros, a pedirnos cuentas de nuestras acciones, tendrá lugar, según la revelación expresa, clara y terminante del apóstol San Pablo, contenida en la Biblia, tendrá lugar lo que llama el apóstol mismo la general apostasía, es decir, la deserción de los cristianos en su inmensa mayoría, inmensa y total mayoría. Deserción, abandono de Dios, abandono de la verdadera iglesia, creación de una falsa iglesia para darle culto al hombre en vez de a Jesucristo, en vez de a nuestro Señor. Ese momento de total deserción, de apostasía general, ha de suceder en los instantes inmediatamente anteriores a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida. En la carta segunda enviada a los tesalonicenses, el apóstol San Pablo, en el capítulo 2, lo dice expresamente, hermanos míos:
Tan bueno sería y tan interesante que tuviéramos en cuenta estas palabras del apóstol, como todas las palabras de la Biblia, que ajustáramos nuestras palabras a las enseñanzas contenidas en ella, que recordáramos una vez más que estamos destinados a la salvación eterna, que hemos sido bautizados para participar en la muerte de Jesucristo y gracias a eso para participar también de su resurrección, y que no tenemos otro objetivo final, y que no existe para nosotros otra finalidad ni otro fin. El hombre no es un ser para la nada, es un ser para el cielo, pero también es un ser en el que cae la posibilidad del fracaso total de su existencia. Pues bien, antes de que venga el Señor en la llamada parusía, su segunda venida, dice el apóstol San Pablo que tendrá lugar la apostasía general. Dice así el apóstol en la segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Primero, lo tengo aquí anotado porque las palabras de la Biblia no me gusta recitarlas de memoria, son tan firmes, tan seguras, que no cabe la improvisación y la memoria. Al decir esto, muchos pensarán que yo las interpreto de mi manera y que he hecho una selección de textos muy ajustada a las palabras que he de predicar y a los avisos que he de lanzar a la comunidad de los hombres, mis hermanos, a los que tanto amo. Habrá muchas personas que lo piensan así, y yo no excluyo la posibilidad de que algo de razón tengan, porque al fin y al cabo los seres humanos somos seres falibles, y yo soy un ser humano también. Lo que sí puedo asegurar es que cuando yo traigo a colación, en apoyo de mis enseñanzas, de mis palabras, que no son mías, que son la palabra de Dios, que no soy más que un vocero, un vulgar vocero, cuando traigo a colación las palabras de la Biblia, de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, lo hago con la más buena voluntad salida de mi corazón, una buena voluntad absoluta y total, y con toda la sinceridad de la que yo sería capaz. Odio la mentira, absoluta sinceridad y total buena voluntad, conducida a su vez del amor que le tengo a mis hermanos los hombres, e empujado por Dios mismo, que me induce a avisar a los hombres, aún conocedor de que no nos van a hacer caso, de que se van a tomar a broma nuestras enseñanzas, porque así es, porque no nos van a tomar en serio. Pero como decía el mismo Jesús, si yo no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero porque les he hablado, por eso permanecen en su pecado. Hay que hablarles y hay que avisar, hay que decirles la verdad, para que ese testimonio de que lo han recibido como tal siempre permanezca y nunca pudieran decir que no fueron avisados. Pero esa es la verdad. La revelación dice que apenas se habrá quien escuche las enseñanzas de Jesús y los avisos contenidos en la Sagrada Escritura, por más que de esos avisos y de esas enseñanzas dependan la salvación eterna del hombre. Pero decía el apóstol, primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición, que se opone y se alza sobre todo lo que lleva el nombre de Dios, hasta el punto de sentarse él mismo en el templo de Dios. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4, para quien lo quiera consultar. Primero tiene que venir la apostasía general y manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición. Este hombre de la iniquidad, este hijo de la perdición, que de tales formas y otras más semejantes lo denomina la Sagrada Escritura, es un ser que desconocido, misterioso, que lo veremos en su momento, entonces lo comprenderemos con toda claridad y evidencia. Pero en él está encarnada toda la iniquidad y toda la maldad y todo el espíritu de mentira propio de Satanás. Ese será el instrumento más efectivo y más directo en manos de Satanás. El hijo de la perdición, el hombre de la iniquidad, que se opone, dice el apóstol,
que se opone y se alza sobre todo lo que lleva el nombre de Dios, hasta el punto de sentarse él mismo en el templo de Dios. Pero es que además, si esas son las palabras del apóstol, hermanos míos queridos, tenemos también las palabras aún más claras, más firmes y más expresas de nuestro Señor Jesucristo, y provenir de la misma boca de Dios mismo, habríamos de tenerlas en toda consideración. En el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, a partir del verso 21, nos dice nuestro Señor Jesucristo, y atención, porque son palabras del mismo Dios, dirigidas a nosotros, acerca de lo que va a suceder, lo creamos o no lo creamos, lo esperemos o no lo esperemos, lo tomemos en serio o lo tomemos a broma, pero es la palabra de Dios acerca de lo que va a suceder, y mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna, es, como dice la misma Biblia, es como espada de dos filos que penetra hasta la médula de los huesos. La palabra de Dios. Pues esta es la palabra de Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque habrá entonces una gran tribulación, tan grande como no la hubo desde el principio del mundo, ni habrá tampoco ya más. Una tribulación tan grande como no la hubo jamás desde el principio del mundo, y que además ya tampoco se repetirá, porque tampoco habrá ocasión de que se repita, porque ya es el final. Y sigue nuestro Señor. Y si no se acortasen tales días, nadie se salvaría, pero en razón de los elegidos se abreviarán aquellos días. Estas palabras son realmente impresionantes y debieran de llegar hasta el fondo de nuestro corazón. Si no se acortasen aquellos días, así lo hará Dios por el amor que nos tiene, nadie se salvaría. Es decir, todo el mundo sería víctima del engaño, todo el mundo caería bajo las garras del espíritu del engaño. Si no se acortasen aquellos días, nadie absolutamente se salvaría, nadie. Son palabras muy graves del Señor. Pero en razón de sus elegidos se abreviarán, porque de otro modo, dice el Señor, ni siquiera los elegidos permanecerían. Entonces, sigue diciendo el Señor, entonces, si alguien nos dice, mirad, el Cristo está aquí o el Cristo está allá, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes signos y prodigios para engañar. Su poder de seducción será terrible. Harán muchos prodigios, llevarán a cabo muchas señales. El número de bobos que se hacen engañar y seducir se contará por millones, lo cual, traducido en un lenguaje ya concreto y digamos el resultado práctico, quiere decir que el número de los que irán a parar al infierno también se podrá contar por millones. Pero esa es la palabra del Señor, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán tan grandes signos y prodigios que engañarán, si fuera posible, incluso a los mismos elegidos. Los mismos elegidos, y siempre serán una minoría terriblemente pequeña. Busilus gres, le llamaba nuestro Señor. Pequeñito rebaño, pequeño rebañito, busilus gres, pequeño rebañito. Siempre será una minoría, que además vivirá, pues como la iglesia primitiva, en forma catacumbal, escondida, como bajo las catacumbas, escondida, perseguida, no considerada, etc. Una minoría pequeñísima. Esa minoría pequeñísima que será suficiente para que las palabras del Señor de que la iglesia no desaparecerá jamás porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, esas palabras se cumplan siempre. Con esa minoría nadie podrá
Pero nadie podrá, porque el Señor no permitirá que los días de la prueba, los días del sufrimiento, se alarguen demasiado, porque será tal el poder de engañar del padre de las mentiras, de los instrumentos del padre de las mentiras. Será tal la extensión y el dominio de la iniquidad, será tal la profundidad que alcanzará el mal, que sería capaz de engañar a todos, incluidos los elegidos. No ocurrirá porque Dios no permitirá que aquellos días se alarguen demasiado. Suficientes para engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos, sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo. Mirad que os lo he avisado, que os lo he advertido, así lo dice el Señor, en palabras realmente emotivas. ¿Cuántas veces no les hemos hecho caso? ¿Cuántas veces las hemos desoído? Como si no estuvieran dirigidas a nosotros. No las hemos hecho caso y seguimos sin hacerles caso. Mirad que os lo he avisado, que lo he dicho. Por tanto, si os dijeren, mira que está en el desierto, no salgáis. Mira que está ahí en ese lugar escondido, no les creáis. Porque igual que el relámpago sale del oriente y brilla hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso, ¿cuándo tendrá lugar ese momento tan terrible? Ese momento en el que se habrá consumado la apostasía general, la deserción de las masas, que como ahora diremos, también empezará por la deserción y apostasía de la misma jerarquía de la Iglesia. ¿Cuándo ocurrirá? También lo dice expresamente nuestro Señor en una profecía tan profunda y tan impresionante que nos debiera hacer de pensar y reflexionar, hermanos míos muy amados. En el mismo capítulo 24 de San Mateo, en el verso 15, dice nuestro Señor, atención, porque es un aviso que nos da de esas cosas que se pueden comprobar, que llevan consigo el carácter misterioso de la profecía, pero que son cosas a cumplirse y por lo tanto a comprobarlas en el momento de su realización. Palabras impresionantes, leámoslas, oigámoslas. Porque cuando veáis la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel, quien lea entienda, abierto nuestro Señor, sentarse en el lugar santo, establecerse en el lugar santo, entonces quien esté en Judea huya a los montes, quien esté en el terrado no baje a tomar nada de la casa, y quien esté en el campo no vuelva a tomar su manto. Hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. De manera que en esos días, cuando veáis que la abominación de la desolación se establece en el lugar santo, esa abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel, es interesante y curioso anotar, observar que la profecía del profeta Daniel fue pronunciada varios siglos antes de Jesucristo y que coincide enteramente con Jesucristo. El profeta Daniel, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, decía que cuando se establezca la abominación de la desolación, derribará el santuario, dice el profeta, y hará cesar el sacrificio cotidiano, el sacrificio cotidiano, lo hará cesar. ¿Qué significan estas palabras del profeta Daniel? Que la abominación de la desolación prohibirá, impedirá la celebración del sacrificio cotidiano, no lo sabemos. Pertenece, como digo, al orden de las profecías. Pero ahí está, podéis consultarlo en el profeta Daniel, capítulo 8, versículo 11, capítulo 9, versículo 27, capítulo 12, versículo 11,
La repito despacio para que si cualquiera lo puede comprobar, que lo escuche y tome nota. La vamos a repetir. Lo dice el profeta Daniel en el capítulo 8, versículo 11, capítulo 9, versículo 27, capítulo 12, verso 11. Esta profecía de Daniel, luego el Señor la repite como acabáis de oír. Es curioso que el profeta Daniel, lo mismo que Jesucristo, le concede a la abominación de la desolación un tiempo limitado de reinado. Dominará un tiempo no largo, lo dice expresamente el profeta Daniel. También, lo mismo que dice nuestro Señor, ese tiempo no sea demasiado largo en razón a los elegidos. Pues el profeta Daniel también dice que la abominación de la desolación, haciendo cesar el sacrificio cotidiano y derribando el templo y imponiendo el culto a su persona y impidiendo a toda costa el culto a Dios, será un reinado corto, limitado. El profeta Daniel señala, ocurre sin embargo que los tiempos de la Biblia, como sabéis hermanos, pues son tiempos misteriosos que hemos de considerar siempre como tales, y por lo tanto pues en realidad no sabemos qué cómputo exacto habríamos de elegir. Se trata siempre de la profecía, pero el profeta Daniel señala un tiempo corto, exactamente le señala unos alrededor de 3 años, pero como os digo, los tiempos bíblicos hay que considerarlos con sumo cuidado. Pero nuestro Señor, que no señala el tiempo expreso, sí que dice con toda claridad que será un tiempo corto, porque de otro modo ni los mismos elegidos permanecerían. Cuando veáis la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel establecerse en el lugar santo, entonces, y añade el Señor una frase misteriosa: el que lea entienda. El que lea entienda. Nosotros en nuestro tiempo y en lenguaje vulgar diríamos: el que sea capaz de cogerla, que la coja. El que sea capaz de entender, que lo entienda. Son frases que empleamos en el lenguaje ordinario y el Señor también la emplea. No dice más. Si alguno lo entiende, luego se puede entender. Porque además el lenguaje bíblico, por muy profético que sea, nunca es un lenguaje criptográfico. Dios no habla en criptografía en forma tal que sea ininteligible, porque entonces tal forma de hablar no tendría sentido alguno. Y Dios no hace cosas sin sentido. Será un lenguaje difícil de entender, un lenguaje que solamente algunos, los más avisados, entenderán, pero ciertamente se puede entender. Y si todos tuviéramos un corazón abierto, limpio y puro, seguramente recibiríamos la luz más que suficiente y sobrada para entenderlo con toda claridad y en toda su profundidad. El que pueda entenderlo, que lo entienda, dice nuestro Señor. Es curioso, hermanos míos, que el tercer secreto de Fátima, que como sabéis está por conocerse, porque misteriosamente y contraviniendo las órdenes expresas de la Virgen María, todos los papas se han negado a revelarlo. Repito, contraviniendo las órdenes expresas de la Virgen María. Esto es una verdad conocida de todo el mundo, no estoy diciendo nada nuevo, todos los historiadores lo conocen. Es una verdad acerca de la cual se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, se ha estudiado mucho y se ha investigado mucho. Lo que se ha hecho para esconder el tercer secreto de Fátima es realmente increíble. Incluso se han dado interpretaciones o dado a conocer pasajes del tercer secreto que en realidad de verdad nada tenían que ver con el tercer secreto de Fátima, en absoluto, nada. Incluso algunas interpretaciones o pasajes que se han dado sobre el tercer secreto, verdaderamente ridículas. Un poquito de agua, por favor. Agua. Perdón.
tercer secreto de Fátima, revelado, como sabéis, por la Virgen María a los tres pastorcitos, de los cuales dos de ellos murieron muy pronto, y uno de ellos, la mayor, la hermanita Lucía, llegó a mayor y avanzada edad y llegó a ser monja, que por cierto luego también la manipulación del mensaje llegó a tales extremos que incluso fue sustituida por una falsa hermana Lucía, pero en fin, de esto no hablemos. Pues acerca del tercer secreto de Fátima, el cardenal Mario Luigi Schiappi, que fue teólogo personal, teólogo pontificio del Papa Pablo VI, luego de Juan Pablo I, y también teólogo pontificio en los primeros tiempos de Juan Pablo II, pues este cardenal Mario Luigi Schiappi, como digo, teólogo de Pablo VI, de Juan Pablo I y de Juan Pablo II, los primeros tiempos del pontificado de este Papa, decía este cardenal que tuvo, por lo visto, acceso, porque el tercer secreto parcialmente o totalmente no lo sabemos, pero sí sabemos que de alguna manera se ha filtrado en todo o en parte, no lo sabemos. Decía este cardenal que la apostasía, esta apostasía de la que estamos hablando, que tendrá lugar en los últimos tiempos, la apostasía general, la apostasía comenzará por lo alto, por la cúspide de la Iglesia. Nada más. Parece ser que eso fue lo que reveló la Biblia. Eso y más cosas, pero eso forma parte de la revelación contenida en el tercer secreto de Fátima. Y el cardenal Silvio Oddi, que fue teólogo de Pablo VI y prefecto de la Sagrada Congregación del Clero en el año 1979, el cardenal, repito, Silvio Oddi, dijo expresamente que este secreto no tratará de la conversión de Rusia, sino de una auténtica revolución que tendrá lugar en el seno de la Iglesia Católica. No tratará de la conversión de Rusia, no, sino de una auténtica revolución que tendrá lugar en el seno de la misma Iglesia Católica. Sea como fuera, hermanos míos, y si alguien no cree en la revelación de Fátima, una revelación al fin y al cabo privada, aunque bendecida y fomentada por la Iglesia Católica, se puede decir que significa una revelación mucho más que meramente privada. La revelación de la Virgen de Fátima, la Iglesia Universal siempre las ha considerado como serias y verdaderas. Pues si a alguien sin embargo no le acaba de convencer la revelación de Fátima, están las palabras expresas, terminantes y tajantes de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, contenidas en San Lucas, en capítulo 18, verso 8. San Lucas, capítulo 18, verso 8, que dicen así, palabras salidas de la boca de Jesús mismo, hermanos míos amados. Dicen así: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Vuelvo a decir lo mismo que decía antes nuestro Señor: el que pueda entenderlo, que lo entienda; el que pueda leer, que lo entienda. Cuando venga de nuevo el Hijo del Hombre, ¿acaso encontrará fe sobre la tierra? Quiere decir, si no se entiende, si no hemos entendido mal, si nos atenemos al sentido obvio y común, que en esos momentos, cuando venga el Señor, se encontrará, en cuanto a la fe, con un inmenso erial de desolación, con una apostasía general, en la que prácticamente el mundo entero y la Iglesia entera, empezando por la cabeza, habrá abandonado la fe católica. Cosas todas, hermanos míos, que nos debieran de hacer pensar. Porque mientras tanto, en el interín, antes de que llegue ese momento de la aparición segunda y definitiva de nuestro Señor,
el momento de la parusía, en el momento de la apostasía general, cuando reine sobre la iglesia que fue iglesia el hijo de la perdición, el tal, según la revelación contenida en este caso en el libro sagrado del Apocalipsis, el hijo de la perdición poseerá las siguientes características. Vamos a leerlo en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 5 y siguiente, se dice así en el libro de Apocalipsis, refiriéndose al hijo de la perdición, que reinará sobre lo que fue iglesia en la tierra en el momento de la apostasía general. Dice así, escuchémoslo, leámoslo literalmente. Capítulo 13 del Apocalipsis, versos 5 y siguientes. Le fue dada una boca que profería palabras arrogantes y blasfemas, una boca que profiere palabras arrogantes y blasfemas, y se dio poder para hacerlo durante 42 meses. Vuelvo a repetir el cuidado que hemos de poner con respecto a los números que aparecen en la Biblia. Pero el caso es que se dio un tiempo de reinado de poder limitado. Y le fue dada una boca que profería palabras arrogantes y blasfemas, y se dio poder para hacerlo durante 42 meses. Entonces, sigue diciendo la profecía, entonces abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Se reirá de los que moran en el cielo, se reirá del tabernáculo, se reirá del nombre de Dios. Sigamos. Palabras impresionantes, casi que causan pavor. Dice así: se le concedió hacer la guerra contra los santos y además vencerlos. Se le concedió también potestad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde el origen del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Y añade: el que tenga oídos, que oiga. Y potes caperet capia, el que pueda cogerlo, que lo coja. Si alguno de ir a la cautividad irá. Si alguno de morir a espada morirá. Son, hermanos míos, las revelaciones contenidas en la Biblia. Así será el hijo de la perdición. Porque, como dice San Pablo en el 2 Timoteo, escuchemos las palabras del apóstol también, porque podemos estar en pleno momento de la apostasía. Vendrá un tiempo, palabras de San Pablo, palabras de la Biblia, palabras por lo tanto del Espíritu Santo, palabras por lo tanto, hermanos míos, que merecen nuestra atención, porque depende de nuestra salvación eterna. Dice así el apóstol, o dice así el Espíritu Santo: vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus pasiones, para halagarse el oído. Cerrarán sus oídos a la verdad y los volverán a las fábulas. Carta segunda a Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Que el momento no es un momento como para esperarlo indefinidamente, acerca de lo cual podríamos escuchar las palabras del apóstol San Juan, el discípulo amado, el último que murió, el último de los 12, aquel que reclinaba su cabeza sobre el pecho del Señor en la noche de la última cena. En su primera carta, en el capítulo 2, dice lo siguiente, decía: hijitos, es la última hora. Habéis oído que tiene que venir el anticristo. Pues bien,
ya han aparecido varios anticristos. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Porque si hubieran sido de los nuestros, hubieran permanecido con nosotros. El anticristo no vino de fuera, vino desde dentro mismo de la iglesia. Salieron de entre nosotros, aunque en realidad no eran de los nuestros, pero salieron de entre nosotros. Y esto nos debiera de hacer pensar, no viene de fuera, viene de dentro de la misma iglesia, con capacidad por lo tanto aún más profunda y más terrible para engañar y seducir. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido los nuestros, hubieran permanecido con nosotros. Y escuchemos lo que dice el apóstol San Pablo en el 1 Corintios acerca de lo que tendrá lugar en el momento de la apostasía y de las gentes que se dejarán seducir por el espíritu de la maldad y del engaño y de que por lo tanto jamás entrarán en el reino de Dios. En la 1 Corintios, la primera carta que San Pablo escribió a los Corintios, en el capítulo 6, dice así, escuchad: ¿no sabéis que los injustos no entrarán en el reino de Dios? No os engañéis, dice el apóstol, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas. Atención, porque en el texto original de la Vulgata, la Biblia Vulgata en latín, esta palabra sodomita, ya sabemos lo que significa, la traduce masculorum concubitorum, que significa literalmente los que se acuestan con hombres. Masculorum concubitorum, que aquí está traducido como sodomitas, los que se acuestan con hombres. Estamos leyendo la lista de los que jamás entrarán en el reino de los cielos. Atención, digan lo que digan, piensen lo que piensan, griten lo que griten, se glorifiquen como quieran glorificarse, pero están en error, se condenan y condenan a todos los que les siguen, a los que siguen. Ni los afeminados, ni los sodomitas, masculorum concubitorum, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los rapaces, ninguno de estos poseerá jamás el reino de Dios. Por eso, dados los momentos, hermanos míos, abrimos las oraciones nuestras, los que somos, por la gracia, ministros de Dios, los que tenemos encargado la difícil, a veces heroica tarea de la predicación, y ya sabemos que no vamos a ser bien acogidos, los que sabemos que nuestras palabras van a ser consideradas como engañosas, pese a todo, y porque hemos recibido del ministerio la obligación de predicar, como decía el apóstol, ay de mí si no predicara. Pues bien, habríamos de tener en cuenta las palabras que el apóstol San Pablo dirige a sus oyentes y que están contenidas en la primera carta que escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en los versos 5 y 6. Dice así el apóstol: como sabéis, nunca nos hemos movido con palabras aduladoras. El predicador no emplea palabras aduladoras, no busca los aplausos, no busca la aprobación del mundo, no busca causar impacto, no busca conseguir fama, no busca conseguir como noticia impactante en los periódicos, no. Dice el apóstol: como sabéis, nunca nos hemos movido con palabras aduladoras, ni por avaricia, aunque sea disimulada. Hay cuántas virtudes que son disimuladas: la avaricia, la pobreza, la humildad. Cuántas virtudes que son tan disimuladas y que por serlo son falsas, hermanos míos. Pues fijaros lo que dice el apóstol San Pablo, que él no se movió nunca por esos motivos, ni buscando gloria humana,
nunca me moví buscando glorias humanas, ni gloria de vosotros, dice el apóstol, ni gloria de nadie. Nunca me moví buscando glorias humanas, bien que provenían de vosotros, bien que provenían de los demás. Nunca la busqué. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 5 y 6. Y atención, porque el apóstol San Pablo vuelve a repetir lo que ya había dicho nuestro Señor. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2. Pero sabéis muy bien, dice el apóstol, sabéis muy bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. De manera que podemos seguir viviendo como queramos. Podemos seguir en la indiferencia. Podemos continuar en la senda que conduce a la perdición. Podemos hacer caso omiso de la palabra de Dios. Podemos incluso tomar la risa a sermones de curas, a cosas anticuadas, a cosas que no tienen sentido, porque ya la Biblia hoy día se lee de otra manera. No se considera como un libro histórico, no se considera como un libro revelado. Dios no es un ser personal y real, que nos ha revelado cosas que por su misma autoridad hemos de creer. Es el producto de nuestros sentimientos, así lo dice el modernismo, y no es otra cosa. Jesucristo no es el hombre Dios, Dios hombre Dios, no. Es un simple hombre que vivió allá por los comienzos del siglo I, y que la comunidad cristiana primitiva lo convirtió en Dios sin serlo, y convirtió sus palabras en profecías, y convirtió sus acciones más o menos llamativas en llamados milagros. Jesucristo es un ser ya, se ha difuminado, ha desaparecido. Fijaos en el Evangelio de hoy, las palabras del Señor: un poquito más de tiempo y ya no me veréis, ya no estaré con vosotros. Todavía medio lo vemos, todavía medio existe por alguna parte, todavía existen familias que aún viven, intentan vivir cristianamente. Todavía hay ministros del Señor que creen en Dios, que tienen fe, que celebran con fervor la Santa Misa. Todavía hay cristianos que se confiesan de verdad, con sinceridad. Todavía hay gente, no mucha, muy poca ya, que cree en la realidad de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Todavía hay gente que frente a personas de la alta jerarquía que se ríen de la Virgen María, que se ríen del resto del rosario, y piensan que el nacimiento de Jesucristo fue un nacimiento físico, como todos los nacimientos, con rotura de vulva, como todos los nacimientos, porque no hay tal virginidad. Frente a todo eso, aún hay cristianos que siguen creyendo en la Virgen María, que la siguen considerando como madre. Aún hay cristianos que siguen creyendo y pensando en la convicción firme de que, como dice la carta a los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Aún hay cristianos que siguen pensando y creyendo que, como dijo él y prometió en la noche de la última cena, yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos y volveré a vosotros, aunque ahora el mundo os persiga, y volveré a vosotros y os daré mi propia alegría, la cual nadie os la podrá quitar. Y por último, hermanos míos, aún hay cristianos que piensan en la verdad de aquellas palabras que pronunció nuestro Señor, y que son más inconmovibles que el más duro de los aceros, más duros, firmes y profundos que la roca que se hunda sus raíces en lo más profundo de la tierra. Esas palabras que dijeron: porque el cielo y la tierra pasarán, pero el infierno nunca vencerá, porque mi iglesia, las fuerzas del infierno nunca prevalecerán contra ella. Que Dios y la Virgen María, hermanos míos amados, muy queridos, os bendigan plenamente y os den su gracia.